Buenas noches, estamos arrancando otro Frente a Frente en esta linda noche de viernes, ya completando también esta semana con varias charlas muy interesantes a nivel político y lógicamente siempre vinculado al tema social. Hoy cerramos la semana con un hombre que siempre está en los espacios de relevancia. Fue presidente del Banco Nacional de Fomento, mucho antes de la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Urbanismo también, hay que decir, y hoy es consejero del IPS y hace poco también estuvo en el tapete mediático con la intervención al municipio de Asunción, aunque de eso creo que ya hablamos bastante y vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el trabajo del IPS, puntualmente esta ventana de debate que se abre con relación a la necesaria reforma de la caja fiscal, y también en el segundo tramo del programa vamos a apelar a su rol literario, el de plasmar en una obra, en un libro, su conocimiento para ayudar a que la gente tenga libertad financiera. Doctor Carlos Pereira, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gustavo, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Aparte, un amigo, y aparte de ello también tengo que decir, sos uno de los pocos hombres en este país que disfruta de la gratitud de recoger prestigio a nivel profesional, incluso en la política, que ese sí que es un recurso muy limitado en nuestro país, ¿verdad? Normalmente cuando uno ocupa un cargo de relevancia, siempre termina, incluso gente que trata de hacer bien las cosas, termina un poquito achacado por el desgaste propio del cargo. Sin embargo, en tu caso, la gente que se refiere a vos, por lo menos varios de los invitados que pasaron por acá, siempre tienen palabras de reconocimiento hacia tu trabajo. Y quiero arrancar luego preguntándote cuál es la proyección. Cuando vos te vas a una entrevista laboral, ¿dónde te ves de acá a 10 años? Te dice la gente, ¿verdad? Yo te iba a preguntar, en los próximos años, ¿qué va a hacer de Carlos Pereira? Y vamos a seguir trabajando en mi profesión, en mi consultora, seguramente en el sector privado o donde me toque. Pero en este momento estoy todavía en la función que me había asignado el presidente de la República en el Consejo del IPS. Y justamente estuvimos en estos días volviendo a hablar un poco de la propuesta de esta banca privada social, que en realidad es una iniciativa que yo, por mi especialidad y mi condición de contador auditor, el año 2024 ya veníamos estudiando, había identificado yo una cuenta en el pasivo del IPS dentro de su estado financiero y averiguando la historia de por qué se llamaba fondo de contingencia. Fondo de contingencia. Sí, me explicaron de que esa cuenta nació en el 2005, cuando las compañías de seguro ya se negaban a emitir pólizas de seguro de vida para los jubilados que ya tenían edad, ¿verdad? Porque ya era bastante caro. Entonces el instituto, para hacer breve la explicación, diseñaron una fórmula que consistía de acuerdo a la edad, a la certificación médica, como para oficiar como una empresa de seguro, ¿verdad? Y empezaran a retener a los funcionarios activos y a los jubilados que solicitaban crédito en el IPS, porque hay que decir de que el IPS, en el abanico de sus inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la cartera de préstamos es hoy más de 495 millones de dólares. Imagínate, Gustavo, es prácticamente un banco dentro del instituto, ¿verdad? Esa cartera está constituida por el 77% de jubilados y el 13% de funcionarios activos. Entonces, en los últimos 21 años, de 2005 a hoy 2026 ya, esas colocaciones del fondo de contingencia, que son recursos que se le retuvo a funcionarios y jubilados por sus préstamos, han tenido movimientos en el año 2019 y 20, cuando que en la pandemia fallecieron algunas personas, y entonces ahí el fondo de contingencia se encargó de pagar los saldos de sus respectivos préstamos, para el cual se han constituido esos montos, ¿verdad? Lo cierto es de que a esta altura, 21 años después, esos recursos han capitalizado los intereses propiamente y todo lo que se viene generando en ese fondo, y se tiene 33 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Y todos sabemos de que el capital mínimo actualizado al IPC para constituir un banco hoy está en el orden de los 10 millones. Mira. De manera que se tiene Tres bancos tres veces más, ¿verdad? 3 bancos se pueden armar con la plata que está Tres allá. veces más se tiene
Y últimamente, como se viene cuestionando las colocaciones del instituto, se viene criticando el sistema de asignación de colocaciones, también hay que recordar que a finales del año 2023 se promulga la ley 7235 que crea la Caja de Jubilación, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y en esa, ¿Que se conforma ahora? en esa disposición legal se establecen topes y límites para colocar en certificados de depósito, en bonos financieros, en acciones, en una serie de tipos de inversión, ¿verdad? Entonces, con una visión prospectiva hacia adelante, yo siempre por mi especialidad me gusta la planificación y veníamos hablando con el presidente del Consejo antes de mi permiso de 2 meses, y cuando retorné al IPS volvimos a impulsar eso, y precisamente el día miércoles, cuando tuvimos la última sesión de la semana, el presidente Brites me dijo que habló con el presidente de la República manifestándole una posibilidad de reunirnos con todos los miembros, y en donde cada uno de los miembros tiene algunos proyectos que quieren impulsar, ¿verdad? Y entre ellos está esta propuesta, ¿verdad? Acá la idea es de generar un ámbito público de debate, de opinión, una apertura total a la sociedad para que todo el mundo pueda aportar su parecer, su criterio, su opinión, lanzar todos los temores que eso puede conllevar, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo se va a manejar? Y hay que tener en cuenta de que el manejo de una unidad bancaria tiene una serie de requisitos, es un escrutinio muy profundo que obviamente tiene que estar pasando varios filtros, ¿verdad?, de idoneidad, de capacidad, así como están hoy conformadas y conformados los directorios de distintas entidades financieras, ¿no? En ese contexto, yo creo que la gente va a poder opinar. Muchos dicen, sí, pero en las crisis anteriores pasaron esto, pudo pasar estas cosas. Y siempre vamos a tener esos niveles de objeción, de opinión negativa. Por eso yo sugiero un amplio debate público, ¿verdad?, como para que todos puedan entender de qué se trata. Los mismos jubilados, a quienes hemos escuchado cuando se acercan al instituto a plantear sus problemas, las necesidades insatisfechas que tienen, y sobre todo la cantidad de créditos que de repente tienen como para unificar sus deudas, para facilitarle el pago. Y yo creo que es una oportunidad toda esta situación que se está viviendo, y donde los mismos jubilados puedan sentirse parte de la gobernanza de lo que puede representar una entidad constituida por el instituto propiamente y por representantes genuinos, ¿verdad?, de los funcionarios y jubilados. Porque acá la idea es proponer una estructura bancaria que sea un jugador nuevo en el sistema, que también pueda tener la... Va a ser un banco TET, no va a ser un estamento... va a ser un banco privado con las mismas exigencias que tiene que ser para cualquier tipo de institución, ¿verdad? Solo que va a tener una función social acorde a lo que la Carta Orgánica... Vos que venís del Banco de Fomento, doctor, como el Fondo Ganadero, como el Banco de Fomento, que tenga una esencia, la idea es que eso tenga una... que se compadezca con la realidad económica y social, ¿verdad? Que sea inclusivo, con una participación activa de todos los sectores. Hay 236.000 empresas y MIPYMES que hoy están habilitadas, y muchas de ellas no tienen fuente de financiamiento, ¿verdad? Ahí lo que te quiero plantear, doctor, es que lo primero que vamos a tener que explicarle a la gente es que el presidente del banco y el directorio del banco va a estar conformado, como vos decías, sorteando todos los filtros de idoneidad y seguridad, y van a ser profesionales. Ahí no va a haber un político. No, sin ningún gente tipo de banco. Se tiene que elegir bajo los escrutinios y exigencias que establece el Banco Central, ¿verdad? Y ahí te quiero preguntar también operativamente, por ejemplo, esto que está en tapa de diario, que a veces también con cierta malicia, otras veces sí, otras veces no, con razón, sin razón, este vaivén de inversiones, que cuando es este gobierno tal banco, cuando viene el otro banco, que el amigo del banco, que todo eso se va a evitar porque vamos a tener un banco con un rol social vinculado al IPS, y lo mejor va a ser capitalizar nuestro propio banco.
Al ser un jugador O va a más, competir con el resto va a de los competir con el resto, ¿verdad? Y a propósito de tu aseveración, de tu comentario, ciertamente se dicen muchas cosas, por eso quiero aprovechar este espacio privilegiado de comunicación que me das para decir lo siguiente. El instituto no solamente ha actualizado y se ha adecuado a la ley 7235, sino que inclusive hace un monitoreo la dirección de inversiones de todos los indicadores financieros como la solvencia patrimonial, la liquidez, la morosidad, la gestión de riesgo, la gobernanza incluso. Es como una fotografía que permanentemente se va analizando y evaluando como para que cuando el IPS lanza el calendario de colocaciones de sus recursos a través del sistema DataTech, que es el sistema digital por donde se licita los recursos del instituto, ahí los bancos muchas veces no se presentan porque tienen alguna calificación que no alcanza, cumple, ¿verdad? sí. Porque es como un análisis clínico en donde a veces tenés colesterol y Sí. bueno, en un mes con una dieta líquida y bajando de peso se nivelan Sí. los resultados, ¿verdad? Asimismo también funciona, pero muchas veces la gente le asigna al IPS características de roles de supervisor y de cómo reaccionaría ante lo que puede ocurrir. Sí. Entonces, hoy el instituto tiene una dirección de inversiones que prácticamente Y se hace el trabajo con mucha seriedad, doctor. se hace con mucho profesionalismo, con gente muy bien dotada técnicamente. Y nosotros hemos cumplido y cumplimos todas las exigencias y las disposiciones emanadas de las leyes, de la Carta Orgánica y de la ley especial. Voy a ser ¿verdad? práctico contigo. Vos sos un hombre muy, muy franco. Cuando vos agarras, no sé si comprar el diario los domingos, comprar el diario, poner eso en la mesita, está el teléfono al lado y en tapa de diario el IPS privilegia al banco amigo. Vende como título. Ahora, lo que nosotros, y yo comparo con una oportunidad en el pasado, cuando el IPS le prestó una plata a la empresa Tigo y la gente satanizó. A la luz de lo que ocurrió después, esta empresa, con la que yo puedo tener mucha diferencia, porque tengo que contar la verdad, terminó devolviendo en tiempo y en forma enteramente el dinero invertido en el IPS. O sea, fue un buen negocio para el IPS, más allá de las vinculaciones y compañía. Cuando vos lees en tapa ese título pomposo de el IPS privilegia al banco amigo, cuando habla bueno, BAM, ¿qué sensación te genera cuando vos me estás explicando que eso pasa por un filtro de una especie de licitación, hay un concurso, quién le ofrece mejor rendimiento al IPS de su dinero? ¿Cómo le explicas a una persona que compra ese título? Yo lo que puedo decirte es de que el sistema de adjudicación nace cuando el mismo instituto publica cuándo va a hacer la licitación de los fondos, si va a ser en guaraní, en moneda local o en dólares. Y cuando eso ocurre, habiendo pautado y habiendo sido analizado, evaluado todos los ratios de solvencia, liquidez, morosidad y una serie de indicadores financieros que te mencionaba recién, los bancos que califican en esos puntajes para esa fecha en que se hace el lanzamiento, se les cursa la invitación y se presentan, ¿verdad? Al presentarse todos los bancos, eso es un sistema en donde no se ve quiénes son los que participan, por una cuestión de seguridad, es absolutamente digital. Y ahí cada entidad bancaria ofrece la tasa de interés como para que se pueda establecer la competitividad entre ellos, ¿verdad? De manera de que el instituto... Participan los clasificados y vos no ves a quién adjudicaste. No, es como una subasta. Una subasta a la baja, en donde tiene su tiempo y bueno, en ese instante la tasa puntera que se le llama, que es la que surge como punto de partida, por ejemplo, si es 9, algunos ponen 9.5, 9.6, 9.7, 10, y en ese momento cuando se cierra, el que mejor... Vos le das él, y vos no sabés qué banco es. No, en ese momento no. Entonces, esa es una fórmula que se viene haciendo ya hace bastante tiempo, y acá lo que se cuestionó es de que se ha sacado del reglamento cuando entonces el ratio de cobertura de que el patrimonio efectivo sea el tope máximo de hasta donde el instituto puede colocar en una entidad bancaria.
Si ustedes se fijan en el ratio al cierre del año 2025, aún ya sin estar quizás en el reglamento anterior, igual forma parte ese indicador de los análisis y evaluaciones que la Dirección de Inversiones igual O sea, hace. para ¿verdad? entender, el IPS no le puede dar a un banco un dinero mayor al equivalente a su patrimonio efectivo. Sí, eso siempre ha sido la única forma, ¿verdad? Ahora además de eso, hay otros mecanismos de cobertura y de relación riesgo-patrimonio, riesgo total de cartera, riesgo total de depósito. O sea, hay un abanico más amplio de indicadores y de referencias dentro de los ratios como para que se fortalezcan los niveles de cobertura de riesgo, ¿verdad? Por eso que nosotros planteamos esta propuesta de hacer una banca con participación de los mismos propietarios, diríamos, de esto, porque al final los recursos son de los jubilados y de los pensionados, ¿verdad? El aporte que se hace ahí es absolutamente de ellos, tiene un solo objetivo, que es mantener la sostenibilidad financiera en el tiempo. Iba a decir. Dos cosas te quiero preguntar. Yo te pido disculpas que te voy a interrumpir para que la charla sea, para aprovechar y hacer todas las preguntas que doña Juana o don Carlos que están viendo el programa se harían escuchando lo que vos estás explicando. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué proporción del mercado de inversiones podría captar al ser un jugador más? ¿Qué proporción podría captar? ¿Cuál es la expectativa? Y lo otro que también te quiero preguntar con relación al tema de este nuevo banco de inversiones es, ¿qué receptividad vos viste en el presidente? Pues yo entiendo que ya hablaron con el presidente de esto. Puntualmente vos ya hablaste. Antes de ayer el presidente del Consejo, el doctor Brites, justamente estaba comentando de que había otros miembros del Consejo que tenían algunos proyectos, ¿verdad? Y el presidente Brites nos dijo de que eso le hizo saber al presidente Peña. Entre ellos estaba esta propuesta, seguramente esto va a ser sometido a sus analistas. ¿Vos todavía no hablaste con el presidente de la República? No, todavía no. Yo hago eso a través del presidente del Consejo, ¿verdad? Y él es el que a través de sus asesores está haciendo también sus análisis, seguramente lo va a presentar. Y bueno, una vez que se presente, vamos a saber si eso se archiva, si eso tiene un avance o si realmente es de interés también. Yo como técnico nomás no puedo dejar de proponer algo que puede representar una oportunidad de encontrar, incorporar un nuevo jugador, dándole justamente la posibilidad cierta de que no sea que seamos observados, o sea que la gente, los tenedores de la propiedad, que son los jubilados, no sean meros observadores de cómo se colocan los recursos. ¿Y qué proporción del mercado puede captar ese nuevo banco en la expectativa inicial que vos tenés como proyectista? Porque así le llamamos al que idea una... Y fíjate vos, ¿verdad? El IPS tiene 88.000 jubilados, ¿verdad? Sí. Esos 88.000 jubilados tienen hijos, tienen nietos. Un proyecto social, ahora que el Ministerio de Urbanismo está realizando una serie de productos facilitando el acceso a una vivienda propia al precio de un alquiler, el IPS bien puede incorporarse en esas opciones que se tiene de también poder ofrecer. Hay jubilados, Gustavo, que se han jubilado sin tener casa, por ejemplo. Hay gente que tiene su nieto. Yo ahora que volví a la docencia, algunos alumnos terminan la carrera, no encuentran trabajo, pero tienen alguna habilidad como para desarrollar una actividad propia, el emprendedurismo, y no encuentran una fuente de financiación blanda que le pueda alentar a que con un capital operativo inicial pueda dar sus primeros pasos. Tiene las ganas, pero no tiene oportunidad, ¿verdad? Entonces, la inclusión social, el objetivo que se tiene con esta propuesta es de brindarle a los jubilados, a los trabajadores activos del sector privado y público, no solamente a los del Instituto de Previsión Social, sino a cualquier persona que trabaje. Un banco más. A cualquier persona que trabaje. Además tiene la particularidad de que hoy, por darte un ejemplo, el IPS recibe en promedio el 8% de rentabilidad sobre las colocaciones que realiza. Y quizás esos bancos colocan al 24%. Entonces el costo financiero es 8, ellos tienen un spread bastante importante. Entonces esta entidad podría pagar 10 o 12 al instituto por sus colocaciones
el instituto mejora sustantivamente su rentabilidad, Sí. y colocar al 17 al 18% a los tomadores de crédito, reduciendo Claro. del 24 al 18. O sea, en ambos extremos se puede percibir perfectamente la ganancia. Interesantísimo. Minimizar costos Sí. financieros por un lado y por otro lado maximizar la rentabilidad de la institución. Te voy a llevar a tu campo, que es la docencia universitaria, y vamos a simular que tenemos una pizarra enfrente, esa que era todavía con tiza y el borrador. ¿Te acuerdas el polvo que generaba la tiza, doctor? Y vos tenés en la pizarra dos anotaciones. Reforma a la caja fiscal, y acá tenés el banco con el tinte social que estamos hablando, el banco, el nuevo banco. ¿Cuál es la vinculación que se le puede hacer al auditorio para que entienda cómo puede impactar este nuevo banco con el perfil que se le quiere dar en la situación actual de la caja fiscal? No, pero la reforma de la caja fiscal es otra cuestión. Sí, no, pero yo Yo nomás creo que- que el ministro con muy buen criterio ya ha explicado toda la reforma estructural que se debe hacer. En este caso, esta propuesta se enmarca estrictamente dentro del Instituto de Sí. Previsión Social. Primero por las características que se tiene, por eso partí con el comentario de dónde salen esos recursos, cómo se ha formado y en el tiempo qué representa, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que no existe un dinero que el IPS pone, no hay que hacer ningún tipo de colocación de capital porque los recursos Ya están estamos. ahí, por eso está expuesto en una cuenta o de obligaciones, que es un pasivo. Eso significa que no es propiedad ni no es patrimonio propio de la institución, sino que le corresponde a quienes en su momento han sido deudores de la cartera de préstamo del instituto y a quienes se le ha practicado la retención propiamente, ¿verdad? De ahí nace la posibilidad de generar una nueva unidad con amplio carácter social, con una posibilidad de que sea de más fácil acceso a la población, a cualquier persona que trabaja, a cualquier emprendedor, a cualquier cuentapropista, a las 236.000 nuevas pymes y mipymes que hoy existen, ¿verdad? De manera de que pueda ser un jugador más que pueda encontrar respuesta a aquellos Claro, espacios que pero si hoy... vos me estás explicando que le puede dar mejor rendimiento a las inversiones del IPS, y esa plata, o sea, que hoy está volviendo en un 8% en promedio, puede volver en 12%. Y ahí el IPS tiene su fondo de salud, su fondo jubilatorio, sus inversiones. sí. De alguna manera también va a mejorar la situación de la caja, por lo menos de la del IPS. No, por supuesto. Porque al tener mejor ¿verdad? retorno va a tener mejor forma de calzar. Justamente eso, ¿verdad? No quiero nomás mezclar Claro. las cosas, pero ya que tocas eso Como un de beneficio, mejorar, digo yo. ahora en estos días se publicó el último informe actuarial, ¿verdad? Del IPS 2024 al 2100, y ahí perfectamente surge 180 millones de dólares que ya se han utilizado de las rentas Sí. que producen estas colocaciones del IPS, que entre paréntesis representa 2.800 millones de dólares solamente en inversiones financieras, para que vos te des cuenta de que el IPS prácticamente es el banco de todos los bancos, ¿verdad? Entonces, haciendo esa explicación y teniendo en cuenta estas características, yo nomás en un momento dado me hice la incorporación de la pregunta: ¿y por qué no se podría hacer esto? Y después de escucharle, acompañarle en varias ocasiones al miembro del consejo, que es representante de los jubilados, y me había solicitado acompañarle en varias reuniones en donde los jubilados plantean sus problemas, sus inquietudes, sus preocupaciones. Entonces, ¿Están preocupados, doctor? y se preocupan por estas cuestiones que vos mismo decís, de lo que se publica, de lo que se hace, de lo que se dice, ¿verdad? Entonces, nuestra actividad también está y consiste en ser responsable y en comunicar lo que se quiere hacer, ¿verdad? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Cuáles son las ventajas del hacer? ¿Por qué es importante o podría ser importante de repente este tipo de iniciativa? Y ellos lo ven con muy buenos ojos, ¿verdad? Esta no es una propuesta que se hizo en un día o en un mes, esto se hizo prácticamente en un año, ¿verdad? Es un análisis riguroso al que yo había sometido todos estos datos e información cuantitativa y cualitativa, y también la participación de los demás miembros del Consejo, ¿verdad? Obviamente que esto el presidente del Consejo, cuando eleve a la presidencia de la República, seguramente también vamos a tener
el resultado de la evaluación que los técnicos puedan realizar sobre el respecto. Y bueno, ahí sabremos cuál sería el siguiente paso. Claro, y ahí entra en todo un proceso de claro, porque ahí realmente ahí recién nace, ¿verdad? Sí, totalmente. La presentación oficial del proyecto, ¿verdad? Totalmente. Porque hasta ahora es una idea, o sea, una propuesta de idea, es una propuesta estudiada más bien, ¿verdad? Pero todavía pendiente de ser sometido a un riguroso análisis por los órganos competentes. Enero normalmente suele ser un mes de parate político, muy pocas veces hemos tenido mayores novedades, sin embargo, esta es una excepción, el actual enero que estamos transitando, porque el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, al terminar mismo el año, él plantea por fin. El gobierno había prometido hacerlo antes de que se vaya el año. Para mi gusto lo hubieran hecho un poco más atrás para no interceder en este año enteramente político donde el opositor te dice no, derecho adquirido. Acá me dijo el senador Eber Villalba, no se puede tocar porque es derecho adquirido y ya entra en una disputa política. Pero vuelvo al planteamiento. Y el gobierno eleva el proyecto de reforma de la caja fiscal, que para mí es imperiosa esa reforma. Podemos discutir los años de aporte, podemos discutir los porcentajes, podemos discutir la edad mínima. ¿Cuál es tu postura, autor, si tenés que... Vuelvo al formato del auditorio, tenés 3 minutos para explicar a la gente qué hay que hacer con la caja fiscal, ¿verdad? Yo creo que ahí está muy bien representada esa estructura, ese planteamiento de reforma. El ministro tiene un equipo de profesionales que están en eso. Yo solamente me puedo expresar sobre lo que a mí me corresponde y de hecho me consta por los datos e informaciones que tengo de la propia institución donde hoy estoy, ¿verdad? No tengo mucha información para eso, pero yo acompaño esa propuesta de reforma. ¿Hay que reformar? Sí, totalmente, ¿verdad? Creo que el ministro ha sido bastante claro en las exposiciones que tuvo y sobre todo en lo que puede representar el no hacer, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es muy clara la posición del ministro, yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento y en la forma en que lo han hecho y estoy también seguro de que los técnicos van a estar, si es que ya no están trabajando en ese mismo sentido, ¿verdad? Nosotros también estamos muy expectantes de lo que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones pueda realizar en materia de reglamentación, porque como te decía recién, la ley 7235 al establecer topes y límites, no podemos nosotros esperar que estemos en ese límite y vamos a estar transgrediendo la ley, no se puede. Entonces con tiempo tendríamos que tener la posibilidad de poder trascender a los mercados globales, ahora que tenemos 2 grados de inversión. Creo que nuestro país hoy está en un posicionamiento diferente, está en el radar de los inversionistas en todo el mercado internacional y los fondos indexados, por ejemplo, como hace el fondo más grande, el fondo soberano más grande del mundo, que es de Noruega, fíjate vos que invierte 1,77 billones de dólares diluidos en el SP500, por ejemplo, ¿verdad? Que es la bolsa de Nueva York, donde están las 500 empresas más grandes del mundo cotizando. Y ahí es donde se diluyen los riesgos de los fondos de jubilaciones y pensiones como el que te acabo de mencionar. Entonces, nosotros esperamos también tener esa posibilidad de trascender hacia los mercados globales, como para que nuestro abanico de opciones sea más amplio por un lado, y por otro lado también eso forme parte de la combinación de seguridad y de rentabilidad que debe tener una colocación de los recursos de los jubilados. Sí, la literatura a nivel mundial tiene algo escrito con relación a cómo se debe encarar un proceso de reforma, doctor. Porque te planteo por qué esto, ¿verdad? Si hay un momento acorde, un momento armonioso, si hay momentos para encarar, si hay momentos que no es propicio hacerlo. Te quiero preguntar también con relación a cómo se encara emocionalmente con el jubilado. Y te voy a plantear lo siguiente. Supone pues un sacrificio de todos, ¿verdad? Y voy a autorreferenciar. Yo soy hijo de una abuela ya fallecida, una santa en vida, fue docente ella. Mi suegra fue docente también. Ambas se jubilaron muy jóvenes. Mi abuela era de la época en la que terminaban el colegio y ya eran maestras. Por lo tanto, con 18 años entraban al aula y con 44 años estaba bien jubilada porque terminó siendo directora de colegio.
y vivió hasta los 96. ¿Puede aguantar en alguna parte del mundo puede aguantar una caja con alguien que aporta 25 años pero vive 50 años más después de jubilarse? Bueno, definitivamente la cuestión etaria y la población demográfica juega un papel demasiado relevante en un plan o en una reforma estructural de un ámbito de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Toda esa, la generación intergeneracional que se produce, con eso que vos decís, de cuál es la edad ideal para la jubilación y cómo se tendría que ir formando el sustento financiero, que sería el pilar sobre el cual se va a apoyar los futuros haberes que se tienen que pagar a los que se jubilan y los que ya están en periodo de jubilación que sigan cobrando, ¿verdad? Por ejemplo, en el IPS, nosotros cuando asumimos encontramos un pequeño espacio, una erosión que se generó por haberse modificado el 33% del salario mínimo subió al 50% y después al 75%. Eso por la cantidad de beneficiarios hace un monto importante. Con la presidencia del doctor Brites y en este consejo eso se volvió al 33%, que es la exigibilidad legal, ¿verdad? Y entonces con eso se recupera ¿Y se hizo un cálculo de lo que se claro que sí. sobre...? Lo que no tiene va a ser de contribución es el 13º salario, que es el aguinaldo. Sí, eso no está... Por eso es importante las reformas, como bien decía. Recuerdo que me dijiste cuál es el momento. Y el momento no es que se tiene que dar tal o cual cosa. El momento surge cuando realmente los niveles de ingresos por aporte resultan ya insuficientes para pagar las jubilaciones actuales, que es el caso. Entonces, ese es el momento en que se tiene que hoy estamos intervenir. en el momento. Exactamente, ¿verdad? Ya no se puede eso diferir, porque cada diferimiento en el tiempo es lo único que no se puede recuperar es el tiempo. Hasta el dinero se puede recuperar. Y hablando de dinero, ustedes sacaron un cálculo en dinero de lo que se entregó desde el momento que se subió al 50. Sí, son 180 millones de dólares, ¿verdad? Es lo que el propio informe actuarial ofrece como resultado deficitario de lo que ya se tocó de las rentas. ¿Y esa decisión fue errónea? ¿Fue apartada de la legislación? Lo que pasa es que en el año 2019 y 20, con la pandemia, hubieron cosas que, por supuesto, se suspendió, se redujo bastante los aportes y, por supuesto, se le tenía que seguir pagando a la gente, ¿verdad? Entonces, esa fue una situación exógena que ocurrió por la epidemia, de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que encontrar una fórmula de reponer ese espacio contributivo que dejó un espacio ocioso, ¿verdad? Por eso es importante, el IPS tiene 13 billones de guaraníes de presupuesto. Eso representa aproximadamente 1.857 millones de dólares al año. En este ejercicio 2026 te estoy hablando. Ese es el presupuesto. Entonces, si nosotros tuviéramos una disminución de gastos o compráramos menos y por otro lado tenemos mejores rentabilidades de las colocaciones, gastar menos es una forma de ganar. Y si encima estás ganando más del promedio, entonces tenés dos fórmulas como para ir achicando esa brecha. Sí. Entonces, de eso se trata toda esta combinación y este paquete de medidas de reformas estructurales, muchas de las cuales ya se han hecho. Los 3 años promedio de jubilación que regía en la legislación anterior, ya en el Consejo, bajo la presidencia del doctor Brites, ya se hizo, eso se modificó a los 10 años que hoy se tiene, entre otros aspectos y ajustes paramétricos, ¿verdad? Los jubilados, cuando se acerca a fin de año, cuando ya se comienza a vender el pan dulce en el súper, ya bajan las primeras cajas de sidra, los comercios ya ponen la lucecita de Navidad, los jubilados se preguntan, ¿será que este año vamos a cobrar lo que ellos le llaman el aguinaldo? En realidad no existe eso en la figura del jubilado, se llama 13º salario. Sí. Y que el IPS está pagando hace un montón de años, aunque eso no está escrito. Eso hay que cortar, doctor.
Porque ahí te dicen, no, un derecho adquirido. Y es un derecho adquirido, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando justamente es ver cómo generar la base contributiva para calzar, como para que calce eso y ya no afecte la prorrata que le corresponde a las colocaciones de la... Dicho mal y pronto, él no aporta para tener aguinaldo. Exactamente, vos aportás y cobrás por los 12 meses, ¿verdad? Pero no se contempló en ningún lado desde el año 1943, hace 83 años, ¿verdad? Cuando nació la Carta Orgánica, no está contemplado legalmente el... Pero vos no retirarías ese beneficio, vos buscarías la forma de calzar... claro, nosotros tenemos que buscar ajustar, ¿verdad? Sin que se afecte, diríamos, lo que es el servicio de salud, de atención y mucho menos la rentabilidad de los recursos que conforman el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Por eso nosotros entendemos de que una de las fórmulas que podría bien contribuir para fortalecer la generación de rentas por una parte y para tener la posibilidad cierta también de que parte de las mismas personas que hoy son los jubilados y funcionarios formen parte también de la gobernanza en el sentido de saber qué se hacen y cómo se administran sus recursos, sí. ¿Verdad? Doctor, vamos a darle una pausa, un respiro al IPS, ¿verdad? Que siempre está en las noticias. Quiero hablar de esto, El Camino hacia la Libertad Financiera. Tu último libro, un libro realmente fantástico. Te decía antes de entrar al aire, cuando te invitamos a la mañana de unión aquí, una mañana explotó realmente el WhatsApp, porque todo el mundo asume que muchas veces somos esclavos financieros, que estamos en medio de un túnel que parece no tener salida y que hay que buscar esto que vos denominás la libertad financiera. ¿Cómo nace el libro? ¿Qué encuentra la gente aquí? Y después yo te voy a pedir una serie de explicaciones sobre lo que está acá, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, realmente ese libro nace cuando en el año 98 yo, siendo víctima y siendo gerente financiero de una entidad, vivo en carne propia la crisis financiera, ¿verdad? Fue la segunda crisis bancaria. Luego en el año 2002 otra crisis me agarra ya siendo yo el liquidador de un banco, el más grande en ese momento. Y en ese año 98, cuando de la noche a la mañana yo ya era contador recibido y ya tenía mi pequeño estudio contable que yo le llamaba mi colchón de seguridad justamente. Colchón de seguridad. Y eso es lo que me salvó a mí, esa predicción de poder prever situaciones imprevistas, ¿verdad? Como la ocurrencia de una crisis, ¿verdad? Uno nunca espera y eso no está escrito ni en ninguna parte, ¿verdad? Entonces me quedé de la noche a la mañana sin trabajo, con un hijo de 4 años y otro en el vientre de mi esposa. Y eso ha sido un poco mi nervio motor, ¿verdad? Hice de mis 2 hijos mis 2 motores de resiliencia, sí. Que gracias a eso no pude caerme en ese entonces. Cuando eso enseñaba 3 turnos, trabajaba para otras entidades auditoras. Y así me fui haciendo también, como para después ya tener mi propia constitución de personería jurídica, con el cual ya pude entrar en la lista de auditores en el Banco Central para poder realizar auditoría a bancos, financieras, casas de cambio, etc. Y así un poco me fui haciendo de a poco, ¿verdad? Y ahí he podido vivir y he podido ver lo que realmente hace en las personas la falta de educación financiera. Gente que ha perdido el ahorro de su vida por no saber diluir el riesgo y por arriesgar todo en una sola actividad o en un solo lugar. Entonces, eso un poco me hizo mal eso, y sentí que tenía que haber hecho algo, ¿verdad? Como para compartir una experiencia negativa, pero hacer de esa experiencia negativa una vivencia que se traduzca en algo favorable, en algo útil para la gente, ¿verdad? Yo creo que nadie en nuestras escuelas, en los colegios, a nosotros nos tocó, nadie nos enseñó cómo manejar el dinero, ¿verdad? No nos dieron los dinero para manejar, y nos daban para llevar manzanas, ni siquiera pauta, ¿verdad? Porque si vos analizás, si vos hablas con un judío, por ejemplo, ellos te van a hacer que en la Torá ya existe
cómo se maneja el dinero, dinero, ¿verdad? Y dividen sí. el 100 en 3 pedazos, ¿verdad? Inmueble una parte, actividad en otra parte, autosustentable y efectivo. Entonces ellos se preparan desde Eh, niños a tener una estructura sí. mental Ujú. como para poder interactuar en la vida misma, ¿verdad? Y no les asusta el dinero. No, al contrario, tienen un control, una disciplina digna de admirar de cómo manejan ese Mm. dinero, ¿verdad? Y ahí es donde yo también tuve maestros de quien he aprendido, ¿verdad? Pero más aprendí de lo que observaba, ¿verdad? Las cosas que pasaban, por qué pasaban, estudiaba los análisis, las causales. Y yo creo que ahí también, después de leer tantos libros de finanzas, llego yo a la conclusión de que uno tiene que primero, para tener automotivación, pagarse a sí mismo, ¿verdad? Si yo gano 1.000.000, aparto 100.000, aunque no me alcance para pagar mis cuentas, voy a diluir con el tiempo, pero primero me pago yo como una suerte de tener una motivación de Sí. generar ese millón, ¿verdad? Incluso va para el Y eso, emprendedor. El y eso emprendedor a ya, veces eso reparte ya va a todo lo que formar entra. parte de tu Sí, capital a futuro, sí. ¿verdad? El otro Porque, día es viernes. sí. Muchos emprendedores los viernes pagan todas las cuentas y no Mm. les sobra un peso para el fin de semana. Eso está mal. Y en mi opinión sí, ¿verdad? Porque uno tendría que priorizar gastos y a veces lo que es superfluo, te va al súper, vos estás en la fila y mientras estás esperando agarrar un caramelo, un chocolate, eso no está en tu lista. Y por agarrar dulces que tienen 200, 300% de rentabilidad, porque un caramelo puedo comprar por 50, pero el costo es 20, vale mucho más que 100%, ¿verdad? Y al final terminás dejando el yogur o la leche, lo que sea, por no dejar el chocolate que agarró la criatura, ¿verdad? Entonces hay formas en donde se desvían por cuestiones muy O sea que es importante esto que vos decís, doctor, porque es normal, o sea, que lo primero que se discute en las familias paraguayas, ¿verdad? Y acá voy a tocar un tema muy sensible y lo voy a hacer con mucho respeto. Vos ves una familia que tiene dificultades económicas y la suegra le dice al yerno, y dejana de tomar tu ñoño los fines de semana. Y en la conciencia del muchacho que encima es sacrificado y dice, por lo menos quiero tomar una rica cervecita, dice, pues yo no voy a pagar todas mis cuentas porque no compre 6 ñoños, porque cuesta poco. Y le llaman el gasto hormiga, ¿verdad? ¿Cuán importante es que él corte esos pequeños gastos si su problema es gigante? Por eso yo le digo a la gente, y yo anoto todo, ¿verdad? Uno puede anotar, qué sé yo, si vos salís a comer todos los viernes, tenés que pagar, si te va en autocombustible, si te va en Volt, tenés que pagar la propina, la cena, muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor podría haber cenado en tu casa nomás, compartiendo con la familia, ¿verdad? Si lo haces cada viernes son 4 por mes, son... ¿cuántas veces? 48 en el año. 48 Sí, salidas al año, ¿verdad? sí. Si gastás 500.000 guaraníes, vas a Son gastar 24 24 millones. millones, ¿verdad? Y si vos te ajustás los cinturones para hacer esos pequeños esfuerzos, ves los resultados de esos ahorros también, ¿verdad? Porque primero viene el ahorro y después Sí. viene la inversión. Y una vez que invertís, ahí aparece el interés compuesto, que cuando vos le lees a Charlie Munger y Warren Buffett, ahí ellos te pueden graficar mejor cómo funciona en el tiempo, ¿verdad? El interés compuesto, ¿verdad? Son cuestiones que pareciera poco, la gente diría, pero yo no ahorro porque gano poco, me dice. Y con ese concepto no va a poder luego ahorrar. Entonces la gente tiene que decir, yo primero ahorro y después voy a gastar con lo que me resta. No decir, voy a ver si me resta para ahorrar. Claro. Tiene que sacar su 10%, por decir una fórmula, ¿verdad? Que yo hice siempre de criatura. Y para mí ese es el hábito que hay que generar. Porque el resto es Claro. disciplina, ¿verdad? El otro día me decía la doctora Estela Guillén, que es la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Sí, la presidenta. Gustavo, nosotros que somos el banco que le presta a los bancos, que es una banca de segundo piso, nosotros vemos que el principal problema del Paraguayo no es el Inforcom. Hay mucha gente en Inforcom, pero ese no es el principal problema. Esa ya es la Claro, consecuencia. al banco vienen mucha gente con su carpeta, no tiene Inforcom, por lo tanto ese no es su problema es el sobreendeudamiento. Así es. Demasiado debe de lo que gana.
O sea, le queda muy poco margen y no le podemos dar un crédito a una casa Así mismo. porque ¿cómo va a pagar todas las deudas que tiene? Por eso nosotros en el BNF habíamos ellos ponían el generado la tema- compra de deuda, Sí. ¿verdad? Y eso le ordenó a más de 5.000 policías, a más de Mira. 7.000 maestros en su momento, y hizo de que realmente el diferimiento en el tiempo más la reducción de tasa, porque esa es la reestructuración, cuando se cambian las condiciones. Sí. Entonces es como que tenían aumento de sueldo, porque Ujú. ya no tenían resto y tenían deuda por todas partes, ¿verdad? Entonces la compra de deudas, el diferimiento en el tiempo, encontrando una cuota que sí Sí. pueden pagar, eso hacía de que le quede Claro. un dinero de su propio sueldo con el cual uno puede estar motivado, porque tenés por lo menos la satisfacción de poder ver el producto de tu sacrificio del mes. Sí. Y con eso vos te vas también, además de pagar tus cuentas, te vas y esto- pagando vos mismo para tener un punto de partida de un ahorro que mañana va a ser Y un acá, complemento importante para tu jubilación. esto que ¿verdad? estamos mencionando es indistinto con gente que gana solo mínimo y con gente que gana 20 millones. O sea, Por eso también yo hay gente que hablo gana del mucho. no importa el monto, monto, sí. ¿verdad? Si cobraste un 100.000, aparta 10.000. 10.000. Doctor, vamos a ir al caso. Quiero aprovechar nomás tu ilustración para el tema, porque vos sos muy gráfico cuando explicáis, y eso es muy importante en la comunicación, ¿verdad? Si no, la gente no va a recibir el mensaje. Yo gano 10 millones. Me voy sobre Marica López, saco en cuota un vehículo, una cuota en promedio 2 millones de guaraníes. Quiero estar a la onda porque mi vecino tiene el JBL, me voy a Tupí y saco un JBL en cuota, tengo tarjeta de crédito y le envío a mi hijo a un colegio importante. Entonces, entre todas las cuotas mensuales que tengo, en realidad de los 10 que gano, tengo 7, 8 comprometidos. Así es. Esa es la realidad de la mayoría. Si tiene un imprevisto, él posiblemente va a tener que malvender su auto Sí. y ahí con eso ya se descapitaliza y ya va a entrar en un trompo del quizás ya no, le va a ser un poco más difícil salir. ¿Cuánto puedo tener comprometido en diferentes cuotas del total de mi salario en proporción, digo? Y 30%. 30%. Eso es lo ideal. Eso es lo que no debería pasar. Sí. ¿Y guardar cuánto? Y yo pongo siempre entre 10 y 20 como mínimo. 20%. Sí. Vos contaste lo que te ocurrió cuando terminaba la década del 90 de quedarse sin trabajo. Uno se queda sin trabajo y a mí me sorprende cómo hay gente que gana bien, que es gerente de una empresa, tiene un impasse con el dueño, se va patitas para la calle o renuncia casi siempre, no lleva ni un peso y dice, yo no sé cómo voy a vivir, porque nos dice siempre Enrique López Arce, estoy cruzando acá conocimientos de diferentes profesionales, él dice, en promedio a un buen profesional le está costando muchos meses volver a la actividad laboral, o sea, conseguir trabajo lleva muchos meses. Así mismo. ¿Cuánto tenemos que tener de fondo de contingencia, como le Como llamaste? mínimo 3 meses de sueldo. O sea, si yo gano 10, yo tengo que Tenía tener 30 millones. por si Sí. me quedo sin trabajo. Sí, para que vos tengas 90 días de tranquilidad emocional para buscar Mira. una alternativa. Y casi nadie tiene otro. Y por eso te digo, es hábitos, Sí. es disciplina, es perseverancia, significa renunciamiento de muchas cosas, ¿verdad? Es fácil por la vista, todos queremos, todos tenemos tentaciones de comprar esto, lo otro. Y uno tiene que también preguntarse cuando quiere algo, ¿será que realmente necesito? Y tratar de pelear consigo mismo Sí, para que en es la tercera o difícil, cuarta sí. pregunta diga, no necesito ese celular. Sí. Entonces me voy de largo nomás. Te quiero preguntar cuál es qué vínculo emocional tenés con la tarjeta de crédito. Para muchos la tarjeta de crédito es casi un arma de guerra. Y están lo que te dicen, si uno sabe manejar, hasta es útil, porque Sí, uno totalmente. puede comprar, hoy hay el tema de los Reintegro. reintegros y compañía. ¿Cómo definir una tarjeta de crédito? Y la tarjeta de crédito es un arma de doble filo, ¿verdad? Sí, realmente es una extensión del salario, por llamarlo de una forma, pero no debería de ser utilizado como una constante, ni tampoco debería ser utilizado para pagar gastos fijos. Por ejemplo, no puedes pagar la luz o el agua o el teléfono con tarjeta. ¿Por qué? Porque vos vas a pagar hoy tu tarjeta y ya venció luego tu tarjeta. Y sin embargo, si pagaste tu teléfono ya venció y todavía tu tarjeta está ahí, pero vos ya pagaste por algo vencido. Entonces todos los gastos fijos vos tendrías que pagarlo constante y sonante. No llevar al siguiente mes. Solamente utilizar como mecanismos de este tipo de reintegros, ¿verdad? Donde
Vos sabés de que si cargas tanque lleno en tal día de la semana vas a tener 30% menos. Entonces si cargaste un 500.000, vos sabés que 150.000 te ahorraste con ese mecanismo. Entonces es un gasto controlado e inclusive te beneficia, ¿verdad? Y lo importante en la tarjeta es no exceder el pago mínimo, ¿verdad? Porque muchas veces dice la gente, no, pero el pago mínimo es poco, dice. Pero cuando uno tiene ese hábito, entonces utiliza todo el día la tarjeta y resulta que el pago mínimo después se va volviendo más alto y uno termina pagando intereses que superan el pago mínimo. O sea, uno puede pagar 3 años la tarjeta del pago mínimo y al final no cancelaste, sí. no amortizás nunca, ¿verdad? Entonces, yo soy muy cuidadoso con las tarjetas, además, creo que no soy buen cliente para el banco porque no gana conmigo intereses, porque yo conozco cómo se... de 21 a 21 los cortes, ¿verdad? Entonces vos si sos hábil también podés utilizar en la fecha de corte, ahí gastás y tenés 47 días para pagar. Doctor, ahí en el laboratorio de la universidad, le llamo yo, la discusión con los alumnos, con los colegas, tenemos los otros profesores, hay una estimación por lo menos radioso O de cuánto necesita una familia paraguaya hoy, papá, mamá, con 2 hijos que todavía estudian para vivir bien. Y yo creo que tienen que estar orillando los 9 millones de guaraníes. Juntos, sí, todos juntos. Sí. Esa es una cifra que de repente podría decirte que vas a poder cumplir básicamente, ¿verdad? Ciertos niveles de, por lo menos, de alimentar bien a los hijos, ¿verdad? Y, un buen colegio. Y bien ajustado también, ¿verdad? Porque no es mucho también. O sea, un poquito más delgado, yo le pongo en 15. Yo digo 15 con los 2 chicos a un colegio privado, mediano, no grande. Sí, ¿verdad? De hecho que en la población... Cada uno con el auto. En la población, los niveles de familias que están en esa franja de ingresos no es mucho. No. La mayoría está muy por debajo de eso. Por debajo de los 10 millones. ¿verdad? Sí. No, yo sumo nomás, si papá y mamá tienen auto, tienen que cargar combustible para trabajar todos los días, tienen los 2 chicos en un colegio de 1.000.000, no, ni siquiera más que eso, un colegio mediano. La alimentación que cada vez cuesta un poco más. Eso te quiero preguntar, doctor, porque nosotros normalmente, que vos creo que algo conocer nuestro trabajo, tratamos también de propiciar buenas noticias, ¿verdad? No solamente contar cuestiones amarillas. Y siempre estamos contando buenas noticias, que el segundo grado de inversión, los números macroeconómicos, cerramos bien el año. Genial. Yo siempre digo, y la vez pasada me interesó mucho lo que dijo Fernández Balovino. Cierto, en la macroeconomía a veces uno no siente en el bolsillo. Pero hubiera sido peor si no teníamos esa macroeconomía. Esto hubiera sido peor. Totalmente. Eso es categórico. O sea, la macro, eso es lo que decimos todo, ¿verdad? Muchas veces eso no se comprende, pero realmente es la importantísimo. Base, totalmente. ¿verdad? Es importante. Pero ahí lo que yo te quiero preguntar es si en el caso de esa macroeconomía, ¿cómo se puede hacer para que la gente sienta que le está yendo mejor? Porque la gente, algunos hasta chiflan cuando ven estas noticias porque dicen, a mí no me va mejor. Y también hay una cuestión que hay que explicar. A pesar de los buenos números grandes, nosotros tenemos una sensación de inflación alimentaria. Yo siempre explico, vos te vas, ¿qué hace la familia promedio? No la que tiene plata, la promedio. Se va a los sábados al súper siempre con la misma platita. ¿Y cómo mide? No hace un cálculo, sino que mide, estoy trayendo menos. Mide por lo que compra. Por lo que trae. Cada vez estoy trayendo menos, dice. ¿Por qué pasa que a un país le va bien el número macroeconómico y nos va mal en el súper a la hora de comprar? No, lo que pasa es que hay una velocidad de adecuación de la cotización o del tipo de cambio. Muchas veces miramos con una óptica muy inmediatista, ¿verdad? Si ahora, por ejemplo, el dólar, vos mirás la compra y la venta, hay un margen de más de 300 puntos, que es muchísimo. Sí. Y encima, por debajo de los 7.000, ¿verdad? Bajó abruptamente por eso el guaraní hoy vale más. Pero, entonces vos decís, si bajó el dólar, en el súper tendría que comprar un poco más por aquellos productos importados. Pero resulta que eso no es tan automático, porque esos stock o esas mercaderías importadas, a lo mejor se importó 3 meses antes, y entonces tiene todavía el precio anterior. Y hasta donde eso no se tenga, diríamos, consumido,
Las nuevas importaciones sí van a venir ya con las nuevas Pero, fijación de pero precio, cuando ¿verdad? sube pasa la inversa, doctor. Cuando sube Bueno, el y eso- dólar al día ese siguiente, un poco es lo ya la que, ética del empresario. claro, ahí es donde justamente uno tiene que, y me parece bien que la gente identifique ese tipo de situaciones, y yo creo que hoy con la ley de defensa del consumidor eso también se puede controlar mejor, ¿verdad? Pero a lo que vos decís recién, Gustavo, yo creo que acá, si la gente tuviera un hábito de anotar sus gastos todos los días, en una libretita en su bolsillo nomás, Sí, yo creo que en 21 días se adquiere un hábito. en 21 días. Entonces, por 21 días vos anotás todo lo que gastás y te aseguro que vas a gastar menos sin sufrir. Por vergüenza propia, ¿lo verdad? Porque vas a ver todo lo que está. Porque vas a ver después, Sí. ¿por qué gasté en esto? ¿verdad? Vos mismo te arrepentido, ¿para qué yo compré este dulce? Compré 3 dulces y uno nomás tenía que haber comprado. Me hizo subir de peso, me arriesga o sea, La salud. Pero ahí también, doctor, hay que explicar que, Son hábitos, y me ¿verdad? pasó muchas veces, ¿verdad? Yo creo que en muchas ocasiones lo que ocurre es que uno es, así como existe la ansiedad por comer, para muchos también la compra compulsiva es una especie de terapia. ¿A quién no le gusta irse al shopping? No, En por medio de eso, toda por su eso crisis, digo que es un me voy a ir al ejercicio shopping. demasiado difícil. Y que es se donde caiga el mundo. Yo me voy vos al con- shopping y... vos peleás contigo mismo, Sí. ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy muy estricto conmigo mismo, ¿verdad? Empiezo lo por mí. No compro así nomás porque no... Trato de buscar la manera de no gastar en algo que no necesito. Pero, ¿verdad? pero ¿cuál es el límite, doctor? Porque para que ya no se convierta en avaricia, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? El límite es qué beneficio me otorga y si realmente necesito. Esa es la palabra clave. Necesito realmente el celular del año. Necesito realmente tener el auto que tiene el vecino. O sea, que Creo que no. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque sabes que también ocurre mucho, doctor, la famosa expresión de Viroshusco, ¿verdad? Hay gente que yo veo, y hay que trabajar también para no caer en eso, tiene algunas cosas que no son coherentes con su extracción económica. Voy a poner el ejemplo. O sea, viven en una casa promedio, pero tienen una X6 del año. Eso no es coherente con lo que uno tiene. La X6, pero cuando ya tenés, no sé, $500,000 en el banco, tenés casa en Samber, tenés un lindo departamento acá sobre Santa Teresa, entonces la X6 es coherente con... No sé si se entiende la idea. O sea, hay gente que tiene un vehículo que no es coherente con su... Con su realidad económica. Yo haría trabajar esa plata en alguna actividad comercial y con lo que gane esa actividad puedo tener ese vehículo pagando en cuota, pero voy a tener un ingreso pasivo que va Sí. a pagar. Y en el nivel más chico, también ocurre que a veces una persona tiene el celular del año, pues no tiene saldo. Y por eso digo, uno se autoengaña con las marcas, ¿verdad? Yo siempre digo, las marcas sos vos. ¿Cómo es la marca eso? Y las marcas sos vos. Vos podés tener una camisa que no tiene ni un dibujito, pero le puedes poner ahí Sí. GR y Gustavo Recalde. Al final la marca sos Me gusta vos. eso, la marca es cada uno. Yo creo que, yo por ejemplo no uso marca, ¿verdad? Porque le estoy haciendo famoso a una marca, ¿verdad? Encima es cara la marca. La publicidad no Trato de nos ser dan, más económico. no nos dan regalías, ¿verdad? Doctor, y si alguien que está viendo el programa está en medio de una situación económica complicada, desanimado, viernes, dice, apenas llegué al fin de semana, traje lo que pude del súper y debo mucho. Y sinceramente, doctor, yo creo que vos le vas a entender muy bien a esa gente, porque vos decís que también en el pasado te ocurrió el tema de tener que previsionar. Hay gente que yo veo que no sabe para dónde correr. O sea, no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Debe mucho, gana poco, es caro su costo de vida. ¿Por dónde empieza? Y tiene que sumar todo lo que debe y hablar con cada una de las personas o a quien le debe. Y yo creo que va a encontrar incluso descuentos y sobre todo que pueda enfrentar eso en el tiempo y construyendo su propio monto que pueda pagar holgadamente, pero tiene que hablar con el acreedor. Uno tiene que ser sincero. Yo creo que la persona si viene y me dice, mira, yo no te puedo pagar, y vos ahí mirarle, evaluar, ahí mismo ya tenés todos los rasgos, ¿verdad? Bueno, a esta persona ya le cobré mucho, ¿cuánto puedes pagar? Y a lo mejor hasta le puedo decir, págame el 60% y cancelar la cuenta, ¿verdad? Por eso es importante no rehuir, sino enfrentar y poner todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Yo gano tanto
debo mucho, entonces hay que diluir en el tiempo, cuotizando esas deudas, hasta encontrar el monto adecuado. Claro. A lo mejor no voy a poder pagar en un año, pero a lo mejor puedo pagar en 5. Sí, y ahí te quiero preguntar, incluso muchos toman la decisión casi de supervivencia de decir, le debo a Tupi, le debo a 5 bancos, le debo a la que trae la calza en la cuadra para vender en cubota para la patrona, le debo a todo el mundo. ¿Sabe qué? No puedo pagar y me declaro en quiebra tipo... Y es una de las opciones, ¿verdad? Pero yo creo que siempre uno, si ordena sus deudas, si cuantifica, va a encontrar con sentido común también el monto o el tiempo en el cual puede extinguir esa deuda. Por eso para mí es demasiado importante el conversar. Siempre hay que hablar con el que tiene tu pagaré. Porque al final vos caes en situaciones en donde vos no... Estas cuestiones de los usureros, ¿verdad? Te hacen firmar en blanco un pagaré. Nunca hacer eso, ¿verdad? El tema de la mafia de los pagarés es terrible, ¿verdad? Doctor, gracias por venir. No, Interesantísima al la charla. Gustavo, y muchos de estos cortes van a ser muy interesantes en redes sociales. Por la oportunidad, sobre todo, y por hablar sobre temas tan relevantes que a mí particularmente me apasionan mucho. El camino hacia la libertad financiera, acá está. Es de la editora El Lector, en las librerías del Lector. Está disponible el libro. Yo le recomiendo a la gente que pueda. Yo, felizmente, no tuve que comprar. Me regaló el doctor. Acá está la dedicatoria, lógicamente, en fecha de lanzamiento. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Carlos Pereira, hoy con nosotros en Frente a Frente. La gente sabe que este capítulo lo vamos a repetir hoy a las 23 para la gente que llega un poquito más tarde a la casa. Y mañana en redes sociales y durante todo el fin de semana, los cortes más importantes de esta charla interesantísima que tuvimos esta noche con el doctor Carlos Pereira. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, doctor. Felicitaciones por el programa. No, a vos sí que por acompañarnos y poder compartir con la gente estos conocimientos tan importantes. Nos vamos nosotros, que tengan un lindo fin de semana, que compartan con la familia, con los amigos, que descansen también. Y el lunes, si Dios no dice otra cosa, volvemos a las 6 de la mañana para hacer otra Mañana Unión. Que pasen bien.